donde empezamos con los usos y costumbres. Reitero lo que decía, en el sentido que la idea del concepto de usos y costumbres es colonial y racista, porque el concepto de usos y costumbres se utiliza con propiedad, sobre todo en el campo antropológico, para sociedades extremadamente simples, no necesariamente primitivas, pero simples. Es decir, que no tienen institucionalidad ni económica, ni política, ni cultural, ni religiosa. Pensemos, por ejemplo, en los llamados pueblos no contactados. Ahí efectivamente, en estos pueblos de aislamiento voluntario, hay institucionalidad, pero es extremadamente básica, simple, muy simple, ¿sí? Entonces, en esos casos, eventualmente se podría hablar de usos y costumbres. En cambio, en eso sí, en Bolivia hemos tenido un ligero avance, en la medida en que, si bien estas palabras coloniales aparecen todavía en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, pero el término que se utiliza con más propiedad en Bolivia es métodos y procedimientos propios. Ese es el concepto que está en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Métodos y procedimientos propios, lo cual asume que hay institucionalidad. Y de lo que se trata es de darle funcionalidad a esa institucionalidad, que sea operativo en términos del ejercicio de derechos. Pero hay otros contextos en los que, por la condición minoritaria de los pueblos, el término usos y costumbres puede ser útil, y si es así, hay que utilizarlo. Y si a partir de ahí podemos avanzar hacia esto que en Bolivia llamamos métodos y procedimientos propios, como decimos en Cochabamba, más mejor todavía, ¿cierto? Entonces no desechamos ese uso, pero sí que hay ya alternativas en ese planteamiento. Respecto a lo que decía la hermana de Colombia, creo que es importante, ¿cierto?, reiterar este concepto de preexistencia precolonial, porque eso es lo que nos va a permitir avisorar el horizonte de la descolonización. El ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en condiciones coloniales como las que hasta ahora vivimos desde hace 500 años, no es posible en su plenitud. El verdadero, auténtico, legítimo derecho de los pueblos indígenas y de la libre determinación, de la autodeterminación, todo ello es posible con mayor legitimidad, con mayor amplitud, en un horizonte y en un camino de descolonización. La propia interculturalidad, que entiendo han estado también discutiendo sobre eso, no es posible en condiciones coloniales, sino a condición del desarrollo de los procesos de descolonización. Por eso es importante reiterar entonces la preexistencia precolonial de los pueblos indígenas, porque nos están señalando, como también nos enseñan nuestros propios héroes, la senda, el camino de la descolonización. Y finalmente, siguiendo con la hermana de Colombia, creo que sí, absolutamente importante en estas luchas, en este ejercicio de derechos, etc., revalorar, retomar, reconocer, nosotros, sobre todo varones, el rol absolutamente importante, protagónico de las mujeres en las comunidades indígenas. Tanto por razones jurídicas, teóricas, políticas y sobre todo, yo diría, éticas también. Al fin y al cabo, el resguardo de la vida es pues la mujer. Son nuestras madres, son nuestras hermanas, son nuestras hijas, las que en el núcleo íntimo de la familia cultivan el sentido profundo de la vida, y eso es además Pachamama. Entonces, por varias razones, que no hay tiempo para ampliar, el rol de la mujer es absolutamente importante. Ahora, eso no supone en absoluto idealizar a las culturas y pueblos indígenas. En Bolivia, creo que menos en el Perú, pero en Bolivia es muy conocido, difundido, el discursito, lo llamo así, del chachahuarme, que en el mundo andino todo es complementario, varón y mujer son complementarios. Está bien como discurso, pero la realidad real es que en las comunidades indígenas hay machismo, hay violencia machista. Los varones indígenas borrachos pegan a sus mujeres y no hay ningún tipo de sanción para estos pegadores y violentadores de sus propias compañeras. Y por más cariño que le tengamos, yo soy quechua, reitero, a los pueblos indígenas, no podemos permitir ese tipo de, ahí sí podemos utilizar ese tipo de usos y costumbres machistas. Entonces ahí es importante, por supuesto, saltarnos de los idealismos occidentalizados y occidentalizantes y ver que nuestra realidad también tiene problemas, y problemas muy jodidos,
que por consecuencia ética, reitero, y ejercicio de derechos tenemos también que tomarnos en cuenta. Yo más bien, hermana, a ti te pediría que nos pudieras comentar un poco sobre, en Colombia, una de las experiencias más ricas es esta de, yo diría, la reconstitución de los resguardos, que es lo que en el mundo andino llamaríamos AILU. Y en eso Colombia tiene experiencias muy ricas, que sería interesante compartirlo un poco, porque ahí está el núcleo del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, que así sean minoritarios, pero tienen núcleos de reconstitución política y territorial llamados resguardos, que son muy interesantes en el caso de Colombia. Así que si hubiera tiempito nos comentas un poco. Ya está. ¿Qué pasa con el TIPNIS ahora? A ver, en el almuerzo comentábamos en la mesa que estábamos, porque claro, el video termina en una primera parte de la historia del TIPNIS, diríamos, que es cuando el presidente, lo que hemos visto al final, firma la ley 180. ¿Qué dice la ley 180? Que el TIPNIS es intangible. Eso quiere decir que no se puede construir carreteras y tampoco desarrollar proyectos extractivistas, al menos en la zona núcleo del TIPNIS. Como ustedes saben, las áreas protegidas o áreas de reserva natural o territorios indígenas, no todos tienen la misma categoría. Al interior de un mismo territorio indígena o área protegida existe lo que se llama zonificación. Y hay una zona que en todas las áreas protegidas de toda América Latina es intangible, lo que se llama zona núcleo. Las zonas núcleos de las áreas protegidas son intangibles por derecho. Luego hay una zona de amortiguamiento y finalmente hay una zona en que sí se puede desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, forestales, etc. ¿Cuál es el problema del TIPNIS? Que la carretera quiere atravesar la zona núcleo, que es por derecho intangible. Este es el principal tema. Entonces, el gobierno, octubre del 2011, firma esta ley 180, aprueba, emite, promulga la ley 180 que declara intangible la zona núcleo del TIPNIS. Inmediatamente después, enero del 2012, se produce una contramarcha de los que no son habitantes legítimos del TIPNIS, sino de lo que se llama el polígono 11. ¿Recuerdan que hay un mapa? ¿No es cierto? Una especie de rombo invertido. En la parte sur del territorio indígena del TIPNIS están los cocaleros. Es lo que se llama la zona de penetración cocalera. Es el polígono 11. Los habitantes de este polígono 11, que no son indígenas, sino pertenecen a los sindicatos cocaleros, CONISUR se llama la organización, y el Pradel es el principal dirigente de estos colonizadores que básicamente son cultivadores de coca, cocaleros, y además esa zona es zona no tradicional de producción de hoja de coca, por tanto es coca excedentaria, y coca excedentaria que es, de acuerdo a Naciones Unidas, en un 97%, agarren el dato, 97% de la coca que se produce en la zona excedentaria está destinada al narcotráfico. Entonces, este grupo de colonizadores hace una contramarcha en enero y febrero del 2012. A resultado de esa marcha, prohijada, promovida, financiada por el propio gobierno, esta marcha logra aprobar la famosa Ley 222, llamada Ley de Consulta, por el que el gobierno va a establecer que para construir o no la carretera vamos a hacer una consulta. Ya que tanto piden consulta, vamos a hacer consulta. Y esa consulta es la que yo llamo consulta espuria. Tengo una publicación sobre eso, porque es una consulta totalmente amañada, manipulada, preventalizada, sobre todo manipulada, que se va a realizar en el curso del segundo semestre del 2012, esa famosa consulta. A cuyo término, en diciembre del 2012, la Defensoría del Pueblo emite un informe sobre esa consulta y muestra las 1.000 irregularidades que prácticamente invalidan esa consulta, porque no fue tal consulta ni hubo consentimiento. El informe de la Defensoría del Pueblo sobre la consulta en el TIPNIS está en la página web de la de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, lo pueden bajar. Y ahí uno puede ver las 1.000 manipulaciones, aberraciones, vulneraciones, violaciones que ha cometido el propio gobierno en contra del ejercicio de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas. Esa ha sido una consulta espuria, la llamo yo, otros la han llamado consulta trucha, hay varias maneras, ¿no?
Pero entonces, aparentemente, legalmente diríamos, el gobierno ha hecho una consulta, pero una consulta que no ha respetado los elementos básicos de lo que la propia OIT en el convenio 169 establece como proceso de consulta. Proceso de consulta quiere decir que no es un evento aislado, la consulta es un proceso, y eso no ha hecho el gobierno. Y muchas irregularidades que no hay tiempo para comentar. Pero el informe de la Defensoría está en la página web de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Entonces, el caso es que los resultados de esa consulta han sido amañados y aparentemente darían luz verde a la carretera. Que pero por la lucha de los pueblos, la presión internacional, la carretera ha entrado en una especie de stand-by, de espera, no de anulación, ni de archivo, sino de espera. Y en el programa que les decía del gobierno, el programa de desarrollo 2016-2020, está la construcción de la carretera. Expresamente está la construcción de la carretera. Y en cualquier momento la van a volver a activar el gobierno. Esa es la situación en la que en este momento está, lamentablemente, los pueblos del Tignis, continua y constantemente amenazados, sistemáticamente hostigados por los agentes del gobierno, por los cocaleros y obviamente también por las transnacionales petroleras y el proyecto IRSA, etcétera, que ustedes saben, no hay tiempo para hablar de eso. Bien, gracias por los aportes de mi compatriota. Efectivamente, sobre la marcha, la división de las organizaciones, la manipulación, la cooptación de los dirigentes, todo eso es prácticamente cotidiana de parte del gobierno con respecto a los dirigentes indígenas, campesinos, etc. Continuamente, yo lo que planteo en mi último libro, que está ahí a la venta, lo que planteo es que el gobierno juega con dos estrategias con relación a los pueblos indígenas. Estrategias antiguamente coloniales. Por una parte, primero aplica la política de la zanahoria, diríamos, ¿no es cierto? Los compra, los coopta. A billetazo limpio, como decía el amigo Almaraz en Bolivia, quiere comprar. Y muchos sucumben a esa tentación inicua, diríamos así en términos religiosos. Y cuando no puede comprar dirigentes, cuando no puede comprar conciencias, los reprime y los violenta. Ejemplo, Chaparina, lo que hemos visto. 2, Maicocot, también el mismo año 2012. 3, Tacobo Mora, a los pueblos indígenas, 18 de agosto del año pasado, 2015. Con esas dos estrategias básicas juega el gobierno. Por una parte, manipular, agarrarlos por el dinero, y de cuya pobreza se aprovecha ciertamente el gobierno, y si no, los reprime, los violenta, los encarcela, los persigue. Alguien decía para el caso de Colombia, creo, ¿no? La criminalización de la protesta social. En Bolivia eso es práctica diaria. Bien, y por lo demás totalmente de acuerdo con todos los aportes que ha hecho mi hermana boliviana. El caso de Songo sí es sumamente interesante. Estamos a punto de publicar a propósito un libro que relata todo ese proceso de Songo y este humilde servidor es el que hace el prólogo del libro. En estos días lo vamos a ya sacar de la imprenta, que justamente relata este proceso de Songo en el que efectivamente la justicia indígena hace prevalecer por sobre la jurisdicción de la justicia ordinaria. Este es un caso importante. El segundo caso importante, no hay tiempo para mayores detalles, pero la lucha de Maicocota Maicocota es una mina, un lugar donde se explota minerales, un lugar rural. Interesantemente, uno de los principales minerales metálicos ahí en Maicocota se llama indio. Es interesante eso, ¿ya? Es el indio, además del oro, etc. En Maicocota, con su lucha, logró expulsar a una poderosa transnacional canadiense, a costa de un muerto, cierto, el hermano José Donald. Pero lograron expulsar a una transnacional. Es una lucha poco difundida. El principal dirigente tuvo que estar apresado más de un año. Siguen hasta ahora varios dirigentes con medidas cautelares. Bien. Creo que el Tignis, autonomía indígena, sí y no, muy rapidito. Si ha habido una autonomía de facto, una autonomía indígena de facto en Bolivia, eso ha sido Tignis. De facto, de hecho, no de derecho, porque nada legal, pero en los hechos, Tignis ha ejercido autonomía. Ha dicho qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Eso es un principio básico de la autonomía.
pero legalmente tiene muchísimas complicaciones, como les he dicho, la autonomía. No creo que Tifnis llegue a conseguir autonomía indígena, no solo por las trabas que le va a poner el gobierno, sino por ese camino, les decía, laberíntico, terrible, peor que el camino al infierno que nos describe Dante Alighieri, yo diría. Es mucho más complicado, así que no creo que vaya por ahí. Pero en Tifnis tenemos el contexto como para poder pensar, imaginar y desarrollar un proceso de desarrollo realmente acorde con las condiciones de vida. ¿Qué más? Sí, de hecho la consulta previa, esto es paradójico. Aquí en Perú tienen una ley de consulta, con todas las problemáticas que entraña esa ley, pero tienen, en Bolivia no tenemos. Hay varios proyectos, pero no tenemos una ley aprobada de consulta. ¿Y no suscribieron el convenio? Sí, claro. Sí. También Bolivia es el único país que ha suscrito el convenio 169 y lo ha convertido en ley, ha reconocido, ha asumido, firmado y también convertido en ley la propia Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Pero como acabamos de ver en el video, letra muerta o papel mojado. Pero con todo, dada la orientación básicamente extractivista y antiindígena del gobierno de mi país, si se aprobara una ley de consulta, con seguridad que también no va a ser vinculante e igualmente no va a reconocer derecho alguno. Con seguridad, puedo asegurar que va a tener esta misma característica. Penúltima, aquí en Perú yo creo que lo más cercano a lo que acabamos de ver obviamente ha sido el baguazo, pues, ¿no? Y con una actitud tan hostil la del presidente Alan García de llamar a nuestros dirigentes perros de Roquelán. Y lo último, ¿qué hacemos con el Tahuantinsuyo si lo que nos urge son medidas más bien pequeñas? Yo creo que las dos cosas. Necesitamos responder a las necesidades urgentes e inmediatas, reivindicaciones básicas que tienen que ver con la vida, yo diría con la sobrevivencia incluso. No podemos desconocer esas reivindicaciones locales, inmediatas, urgentes, pero tampoco debemos perder el horizonte al cual nos dirigimos, que es la reconstitución político-territorial del Tahuantinsuyo. Podemos cambiar de nombre, pero es evidente que necesitamos un otro modelo de desarrollo, necesitamos otra configuración estatal, porque Bolivia, con nombre de Estado plurinacional, sigue siendo exactamente el mismo Estado nacional colonial que hemos tenido desde hace 500 años. Bueno, un poquito menos. En realidad, desde Toledo, como ustedes bien saben, es el virrey Toledo el que establece la institucionalidad estatal colonial básica y que sigue operando en Bolivia, Perú, Ecuador, etc. Ese modelo toledano de las reducciones toledanas y de las distribuciones espurias, autoritarias de los departamentos, provincias, eso sigue siendo absolutamente vigente en mi país. No hay ningún tipo de reconfiguración territorial que haga por lo menos aparecer algo de lo que se llama plurinacional, en absoluto. Entonces, llamémoslo Tahuantinsuyo u otro nombre, es evidente que no debemos perder de vista el horizonte al cual nos dirigimos con nuestras luchas, con nuestras reivindicaciones cotidianas, pequeñas, etc. Que es que necesitamos un Estado que realmente sirva pues a la ciudadanía y no al revés. Y no es eso todavía lo que tenemos. Y la última, no, pues estoy de acuerdo en que efectivamente lo que nos hace falta es generar poder campesino. Y como dice nuestra Constitución, diríamos, Eduardo, poder indígena originario campesino. Es decir, desde todas estas vertientes que suponen la complejidad étnica, cultural, lingüística que tenemos en Bolivia. Ahora bien, yo con esto termino. Cuando se habla de estos temas casi siempre aparece esta fea palabra que no me gusta. Tampoco tengo otra, pero no me gusta. Empowerment, empoderamiento. No es cuestión de empoderamiento. Es decir, ustedes saben que en la práctica política como tal, no, pues nadie te da poder, nadie te va a dar poder, aunque quiera. El poder lo ejerces. Está bien como discurso de algunas ONGs, vamos a empoderar a la ciudadanía, a la gente, a las comunidades. Falso, nadie te puede empoderar. Tú ejerces poder en la medida en que ejerces poder, punto. Ese discursito del empoderamiento es falso, es falaz. Nadie te va a dar poder. Lo conquistas, lo asumes, lo ejerces, o lo sufres también, por supuesto. Ese es poder. Y eso pasa, por supuesto, por la construcción de procesos cada vez más sólidos de unidad,
Y una de las enseñanzas, creo, más importantes en Bolivia, además de la generación de liderazgos, es efectivamente la unidad campo-ciudad. En Bolivia, les decía, hemos tenido un proceso de insurgencia fuerte, vigoroso, esperanzador entre el 2000 y 2005, que es cuando el gobierno de Evo Morales asume el poder. Entre el 2000 y el 2002, la insurgencia en Bolivia era básicamente rural, básicamente aymara y cocalera también, y sin mayores éxitos. En cambio, en 2003, cuando derrotamos al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, es porque el Alto, que es básicamente urbano, se une a las provincias del altiplano y obviamente también al movimiento de los cocaleros, y tumbamos al gobierno. Esta para mí es una enseñanza política, además de la guerra del agua en nuestra Yaca, Cochabamba, etc. Esta unidad campo-ciudad entonces es absolutamente fundamental en la articulación de las futuras luchas por la vida, por el agua, por el territorio, por la dignidad. Estos son nuestros grandes desafíos. Finalmente, y no puedo dejar de terminar con una yapita, yo me siento extremadamente emocionado, uno, por la presencia vuestra, por el acompañamiento, por su solidaridad, por sus preguntas, y también de una manera muy especial por Eduardo. Eduardo y yo venimos de un colegio muy importante, por eso decía mi hermano Juancho, de un colegio en Bolivia que se llamaba Juan 23, porque ahora cambió muchísimo, pero Juan 23. Y cuando yo ingresé a ese colegio, encontré que había una organización de los estudiantes muy potente, y por eso es que hablábamos de una pequeña Nueva Bolivia, PNUBOL decíamos, con autoridades, etcétera, muy interesante, y con el ejercicio de la capacidad de decisión propia. Y yo recuerdo a Eduardo con muchísimo cariño, además, que Eduardo era uno de los compañeros que más y mejor nos explicaba el proceso del desarrollo de las luchas sindicales. Lo indígena todavía era muy visible, estamos hablando de los años 70. Pero Eduardo, y gracias de verdad, creo que nunca antes pude decírtelo, pero de verdad gracias por todas tus enseñanzas. Era uno de los compañeros que más y mejor nos enseñaba estos procesos de lucha de nuestros pueblos. Así que Eduardo, muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes por esta...